Hola, ¿qué tal amigos y amigas, paisanos y paisanas que se encuentran dentro o fuera del territorio nacional? Les saluda con afecto su amigo Jorge Manuel Mendoza Solana desde el pueblo mágico de Palizada, Campeche. Hoy es lunes 24 de febrero de 2025, Día de la Bandera Nacional y una fecha muy importante en la historia de Palizada porque un día como hoy, pero del año 2011, Palizada recibe el nombramiento de pueblo mágico. Pero ¿qué hemos hecho los paliseños para merecer esa distinción tan importante? Más aún, ¿de qué manera ha impactado el nombramiento de pueblo mágico en el desarrollo de la población, particularmente en el ámbito económico y el social? Vamos a comenzar por definir qué es un pueblo mágico. Ese concepto de pueblo mágico nació en el 2001 a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno Nacional con el propósito de ampliar la cobertura turística que en ese momento México estaba ofreciendo al mundo. No podemos olvidar de que México es una potencia turística a nivel mundial también porque tiene muchos aspectos que visitar, por ejemplo, sus playas amplias en el Océano Pacífico, en el Golfo de México, el Mar Caribe, el Mar de Cortés, las importantes zonas arqueológicas que hay desde el noroeste hasta el sureste del país, como es el caso de Teotihuacán, Tajín, Monte Albán, Guzmán, Chichén Itzá, Calakmul, solo por citar algunas. Pero también hay muchas ciudades, particularmente las capitales, que son patrimonio histórico de la humanidad. Y a eso le tenemos que agregar los pueblos originarios que han sido reconocidos, como es el caso de los rarámuris en la Sierra Tarahumara, los chujes, los chañavales, los etzales, otziles, los mayas, la lengua náhuatl, y un conjunto, un universo único cultural que solamente posee nuestro país. Pero ¿qué características debe de tener un pueblo para ser considerado como mágico? Una gastronomía, una artesanía, tradición, costumbre, un conjunto arquitectónico, algo que esté en el imaginario mexicano. Es decir, en el alma de las personas que lo visiten, en la expresión interna, en aquello que cuando las personas que llegan a visitar un pueblo dicen, oye, qué bonito está este lugar, debiera ser considerado de importancia y se debe utilizar para la explotación turística. Esas son las características que debe tener un pueblo mágico, además de estar situado a una distancia no mayor de 120 kilómetros de distancia de un punto de desarrollo turístico que en este caso fue para Palizada Palenque. Palenque es el punto neurálgico para el desarrollo turístico de Palizada, así fue concebido. El 20 de diciembre de 2010 llega a Palizada la entonces secretaria de Turismo Nacional, Gloria Guevara Manso. Yo tuve el privilegio de acompañarla en el recorrido por encargo del secretario de Turismo Estatal, Luis Augusto García Rosado, quien me encomendó hacer uso de mis mejores oficios para tratar de persuadirla y convencerla sobre todo de que Palizada tenía los merecimientos necesarios para poder ser pueblo mágico. Iniciamos el recorrido en el Parque de la Libertad y posteriormente en el centro histórico, después de un resumen de la historia de Palizada y de la propuesta que nosotros teníamos, que era la de las 185 casas techadas con teja francesa. La secretaria inmediatamente me hizo la pregunta que qué otra cosa tenía Palizada para ofrecer en caso de que fuese declarado pueblo mágico. Yo le dije que inevitablemente Palizada estaba flanqueado por dos zonas importantes de área natural protegida, como son la Laguna de Términos y los pantanos de Centla, porque en estos dos lugares que son reservas nacionales se concentra la mayor cantidad de agua dulce que hay en todo el territorio nacional. Por eso es que los humedales en estas zonas son demasiadamente importantes. Es vital para la vida no solamente de los animales, sino también de las personas quienes hacemos uso y consumimos el agua. Y luego ya en el Cine Morón, a los pocos minutos después del recorrido, y en el discurso, cuando inició su oratoria, dijo que Palizada
y los paliseños ya deberían de considerarse como pueblo mágico. Obviamente la gente aplaudió muchísimo, se puso de pie, algunos rieron, gritaron, lloraron, pero bueno, yo tenía en la cabeza siempre una preocupación. Y la preocupación era cuál era la infraestructura que teníamos para presentarle al turismo cuando Apalizada empezase a llegar, porque realmente éramos de una hotelería y restaurantes muy incipientes. Inmediatamente después de escuchar esa declaratoria de la secretaria de Turismo a nivel nacional, muchos paisanos nuestros que también participaron para la conformación del expediente con el cual Palizada participó en la candidatura para ser pueblo mágico, rápidamente se pusieron las botas y empezaron a construir hoteles. Es el caso, por ejemplo, del Rancho San Román, del Hotel Cinco Hermanos, del Hotel El Charro, también de Paraíso Mágico, que fue donde más se desarrolló. No lo mismo pasó en el caso de la gastronomía. Ese fue el periodo de mayor desarrollo en el concepto de pueblo mágico, ya una vez que se le dio el nombramiento, porque el centro histórico, por ejemplo, el Parque Benito Juárez, rápidamente inició su remodelación para ponerlo en condiciones. Alrededor de las calles del centro también se les puso aducreto, el alumbrado eléctrico, se quitaron los cables que estaban elevados, se pusieron debajo de la tierra. Lo mismo pasó con la avenida Hidalgo, la principal avenida que da junto al río. El cableo eléctrico también se volvió subterráneo y se remodeló y se pintó todo el centro histórico de tal manera que el pueblo quedó hermoso verdaderamente y se mejoró entonces la imagen y la presencia de Palizada como pueblo. Pero ¿qué ha pasado con Palizada como pueblo mágico? ¿Dónde está el desarrollo tan esperado que tanto anhelamos los paliseños? Miren, yo comparo esto como cuando tenemos una persona agonizando porque la sangre ya no le fluye con dinamismo en las arterias para que pueda llegar tranquilamente al corazón. Si Palizada no tiene sus arterias buenas, es decir, las vías de comunicación necesarias para que las personas transiten, para que el turismo transiten, es muy difícil que nos podamos desarrollar, porque la oxigenación no llega a nuestro pueblo, porque las vías de comunicación no están bien, están en buen paliseño de su STP, es decir, totalmente destruidas. ¿Qué turismo quiere venir a Palizada si sabe que nosotros no tenemos una buena carretera? ¿Y cuáles son las vías de comunicación, esas arterias que Palizada necesita para poder comunicarse con el resto del mundo? La primera, la carretera de Santa Adelaida a Palizada, a la cabecera municipal. La segunda, la de Jonuta a Palizada. Y la tercera vía de comunicación es el río que nos comunica de Palizada a Ciudad del Carmen. Ciertamente ya se desasolvó, pero no es lo mismo transportar la mercancía en lancha que transportarla en barco. Por esa razón, debe de implementarse los barcos, aprovechando que ya Boca Chica está desasolvado. Había dos embarcaciones últimamente, una de ellas es el Paliseño, que ahí aparece en la fotografía, y la otra era el San Cristóbal. Solamente quedó la proa, que ahora está en exhibición en una de las partes del malecón como modo testigo de lo que fue el otrora momento influyente de Palizada, cuando la transportación total del pueblo se hacía por la vía fluvial. Y también los barcos que puedan llevar mercancía a la isla del Carmen, porque Ciudad del Carmen ha sido históricamente un potencial económico de intercambio comercial con Palizada, históricamente, y lo sigue siendo. Pero ahorita se ha disminuido mucho porque la gente que son agricultores en el río y que tienen productos para vender, ven que trasladar en lancha sus productos pues son demasiado caros. Y ni qué decir de la vía de comunicación terrestre. El tramo de Palizada a Santa Adelaida está fatal. Los autobuses del sur que hacían dos rutas a Campeche desaparecieron. Hacían otra ruta a la isla del Carmen, desapareció. El RT tenía dos rutas, ahora solamente tiene una que sale a las 4:30 de la mañana. Pero también
la transportación que nos ha auxiliado en estos últimos tiempos ha sido las combis, pero son muy riesgosas. Las carreteras que están en pésimas condiciones también son muy riesgosas y ha causado vidas humanas y de paliseños. ¿Por qué ha pasado todo esto? Entonces, si estamos hablando del desarrollo turístico y de la forma como puede impactar socialmente y económicamente en la sociedad, no lo vamos a lograr si las vías de comunicación están malas. Y otra vía de comunicación importante, el tramo de Palizadas Jonuta es quizás más importante que la de Palizadas Santa Adelaide, y les voy a explicar por qué. Porque la mayor parte del turismo que nosotros recibimos o que recibíamos antes del 2019, antes de la pandemia, era la gente que venía del estado de Tabasco hacia el norte. Es decir, el resto de los estados de la República Mexicana eran los que venían y eran los que traían la derrama económica. Ahora sí, pero el gusto duró muy poco tiempo. Porque luego del 2011 que nos impactó porque vino la creciente, recuerdan ustedes que ese año en que se declaró a Palizada como pueblo mágico, 9 meses después vino la inundación del 2011, que por primera vez, desde que hice uso de razón, el agua entró a las calles de Palizada, por la calle Altamirano y salió por la Allende, hacia el Río Viejo. Eso nos demuestra la importancia que tenía también de desasolvar el río, porque cuando el Río Viejo no se desasolva y todavía Boca Chica no estaba tampoco desasolvado, eso permitió que el embalse del río fuese insuficiente y el agua rebosara al grado tal de que entró en la población, causando los daños que ya todos conocemos. No va a volver a suceder si Boca Chica sigue desasolvado y si al Río Viejo, por supuesto, se le da mantenimiento. Ese ha sido el problema, que no se le dan mantenimiento a las carreteras. Y yo me pregunto si en el 2011 al 2014 hubo inversión económica en Palizada para embellecerlo y luego de la creciente se repusieron las carreteras, ¿cómo es posible que el resto de los gobiernos que vinieron después del 2014 a la fecha, ni los gobiernos municipales ni los estatales se hayan preocupado por la carretera? Lo único que me dice que ha faltado la voluntad política y la capacidad de gestión para poder rehacer esas nuevas carreteras. Entonces, mientras sigamos en esas mismas posiciones y no realmente tengamos la responsabilidad ante la sociedad de poderle responder a Palizada en ese sentido, a Palizada cada vez le va a faltar más el oxígeno y ahí nos iremos muriendo. Por supuesto, no lo vamos a dejar que se muera, porque aquí nos hemos quedado la gente más valiente, la que ha dicho basta ya y ha echado a andar en pos de una vida nueva, que sea para los paliseños un pueblo realmente de esperanza y de prosperidad. Por el momento es todo, seguiremos hablando de esta cuestión, porque ahí nos acaba de llegar notificaciones que no solamente las carreteras, sino que se va también el internet frecuentemente, eso también es cierto, se va la luz eléctrica, sí, y entonces la vida se vuelve más complicada. Ojalá se tome nota de lo siguiente: a las autoridades directamente, son las municipales y las del gobierno del estado, para que se componga la situación de Palizada y en verdad muestren el compromiso que tienen con él. Nos vemos la próxima.